Buenas tardes. Vamos a dar inicio a a la sesión número 5 del grupo de estudios de filosofía de la lógica, en particular la lectura del texto de Logical Manual de Volker Talbot. Esta vez he preparado un apunte que lo he estado realizando para este capítulo número 3 y lo voy a completar con el capítulo uno y 2. Y perdón, si todo eso porque estoy un poquito enfermo. Esa es la razón por la que estoy de manera remota. Em, entonces el texto en inglés, o sea, el apunte va a ir quedando a la izquierda el texto en inglés y a la derecha el texto en español. Hay algunas cosas aquí, por ejemplo, con las comillas que todavía tengo algunos errores porque con látex hay que tener más cuidado, no llegar a insertar el texto. Ya, entonces comenzamos. Dice, en el capítulo anterior me concentré en el lenguaje formal, los conectivos, ¿cierto? La conjunción, disyunción, la implicación y la doble implicación del lenguaje, que puede usarse para combinar enunciados. Entonces nosotros vimos en el capítulo anterior que utilizando letras que eh, representan enunciados, con estos conectores del lenguaje, nosotros podemos construir nuevos enunciados. Y este conectivo, ¿sí? Se puede añadir delante de un enunciado para construir un nuevo enunciado que es el enunciado negado. Las oraciones en inglés, o en este caso en español, también pueden combinarse y modificarse con muchos conectores diferentes para formar una oración. Ejemplo de esto son escribir las palabras y, en este caso, entre dos oraciones para obtener una oración. También pueden usarse palabras como o, por qué, ¿cierto? Pero, entre otras. Y las combinaciones de estas palabras en español le dan significado a nuevas oraciones. ¿Sí? Otras expresiones como el sí entonces, que aquí no lo puse como estaba entre comillas, lo mantuve en el idioma original, pareciera que hacen referencia, bueno, lo voy a leer como acá hasta acá. Conectan oraciones aunque no se escriban directamente entre ambas. Otras expresiones no combinan oraciones, sino que más bien modifican una oración, como ocurre con el no, ¿sí? O, sí, por ejemplo, en este ejemplo, ¿sí? Eh, El no es particular en la medida en que muchas veces no puede interesarse simplemente en una oración, sino que requiere introducirse en el verbo auxiliar, en este caso el to do de inglés o el hacer en español. La introducción del no eh, en la oración Alan va hacia Londres da como resultado Alan no va hacia Londres, ¿sí? Entonces eso es lo que se refiere acá el texto, en el caso de inglés más particular porque se modifica el verbo. En el caso de nuestro idioma en español se conjuga. Y esta es una de las razones que hace que complica a las personas en inglés un poco aprender español, porque la conjugación es más difícil que cambiar en inglés para estas personas. Entonces, en el caso del no, en en el español, ¿sí? Solamente agregamos el no prácticamente literal, pero en el caso del inglés se cambia el verbo, ¿sí? Entonces aquí en vez de decir Alan went to London, dice Alan did not go to London. Entonces el verbo, ¿sí? Cambia. En el español es más directo, pues en el español nosotros agregamos la partícula no al inicio y niega el enunciado que viene. Em, Sí, en el capítulo anterior definí la noción de conectivo, ahora la aplicaré también al inglés. Las expresiones que pueden usarse para combinar o modificar oraciones en inglés son conectivos. Sí, lo mismo pasa en español. Estas definiciones distan mucho de ser precisas, pero una definición exacta de la noción de conectivo en inglés no es fácil de dar, ya que a veces los conectivos no se insertan simplemente entre las oraciones. Ocasionalmente las oraciones mismas deben ser modificadas, por ejemplo, mediante la introducción de verbos auxiliares, como muestran los ejemplos anteriores con sí, lo que estamos hablando en inglés. Y también nos vamos a dar cuenta que eh, a veces las comas, ¿sí? Los signos de puntuación en español, dan cuenta de un conectivo lógico. Ya, por ejemplo, de pronto vamos a darnos cuenta que la coma se utiliza como un i o la coma se utiliza como una noción de
causalidad, de implicación. Eh, los conectivos los conectivos del lenguaje, es decir, no, el i, el o, la implicación y la no implicación, corresponden a los conectivos en inglés. La semántica de los conectivos, sí, del lenguaje es muy simple y está contenida en sus tablas de verdad. Lo voy a volver a leer. La semántica de los conectivos del lenguaje es muy simple y está contenida en sus tablas de verdad. Fíjense lo interesante de esto, porque esto no está diciendo que, recuerden cuando yo les dije que cuando se habla en lógica, para describir un sistema lógico, hablamos de un lenguaje y su semántica. Entonces acá entendemos por lenguaje los conectivos, los símbolos que estamos utilizando, y por semántica las tablas de verdad asociadas a los conectivos. Entonces, por ejemplo, recuerde que el conectivo implica es verdadero cuando el consecuente es verdadero o el antecedente es falso. Entonces esto nos da dos casos en los que es falso, dos casos en los que es verdadero. Pero si usted cambia la semántica, ¿sí? Si usted le da la implicación solo, lo restringe, por ejemplo, a que sea verdad únicamente cuando antecedente y consecuente es verdadero, entonces usted está haciendo otra lógica. Usted está cambiando la semántica, ¿ya? No sé si me explico con eso. Lo mismo si usted define otra tabla de verdad para el ídolo, lo que usted está haciendo está cambiando la semántica de los símbolos. ¿Sí me explico, no? ¿Se entiende? Ya, entonces lo vuelvo a repetir, pues la semántica de los conectivos es muy simple y está contenida en la tabla de verdad, es decir, la tabla de verdad de los conectivos nos dice cómo se comportan estos para conformar oraciones. ¿Sí? Gracias, Susana. Como ejemplo, consideraré el conectivo porque imagina que dejo caer mi computador portátil en la calle. Ya no tiene remedio, la pantalla está rota, por lo tanto mi computador no funciona. La oración, mi computador no funciona porque lo dejé caer, también es verdadera otra oración. El computador aún funcionaría si no lo hubiese dejado caer, si no lo hubiese dejado caer. ¿Sí? Eh, entonces fíjense que acá la oración me está diciendo que el artefacto de mi computador no funciona a causa de algo. ¿Sí? Entonces, si esta causa no hubiera ocurrido, en la consecuencia tampoco, que es lo que está diciendo acá. ¿Sí? Y esto es equivalente porque si usted explica el primero como P implica Q, esto es equivalente a decir no Q implica no P. Y nosotros demostramos esto con las tablas de verdad en los ejercicios de la semana pasada. Entonces, por lo tanto, estas oraciones del lenguaje natural, ¿sí? Porque estos enunciados no son del lenguaje lógico, son del lenguaje natural, son equivalentes. Además, es cierto que el computador no funciona y también es cierto que lo dejé caer. Así, because o en la palabra porque conecta las dos oraciones verdaderas. ¿Sí? Mi computador no funciona y dejé caer mi computador. Formando, perdón, una nueva oración verdadera. En este sentido, parece similar al y. ¿Sí? Sin embargo, en otros casos puede usar because para conectar dos oraciones verdaderas del inglés, A y B, y obtener una oración falsa. Para recoger mi computador roto, considero la siguiente oración. Mi computador portátil no funciona porque no está enchufado. Este es el caso en el que el uso de because para contener dos oraciones verdaderas da lugar a una oración falsa. Sin embargo, la verdad de A because B o A porque B no es completamente independiente de la verdad o falsedad de las oraciones en inglés A y B. Si A o B o ambas son falsas, entonces A because B también es falsa. ¿Sí? Fíjense que acá están interpretando el because como un I. ¿Sí? Entonces después vamos a ver que al igual que la coma en español, a veces se puede interpretar como un I o a veces se puede interpretar como una implicancia. Eh, te. Sí, esta dependencia puede resumirse en la siguiente tabla de verdad para el conectivo because en inglés. Entonces aquí lo que está intentando hacer es darle está tratando de ver, según este sentido del ejemplo, qué significado semántico tiene la palabra porque. ¿Sí? Entonces, si A y B son oraciones declarativas del español, ¿ya? Eh, y yo digo que esta palabra, o sea, esta nueva oración va a ser solo verdadera,
O sea, va a ser falsa en estos casos y la pregunta viene acá. ¿Sí? El signo de interrogación indica que en este caso el valor de verdad de A plus B no depende solo de los valores de verdad de la subsentencia directa, es decir, de los valores de verdad de A y B que because conecta. Esto significa que cuando se usa esta palabra para unir dos oraciones verdaderas, a veces la oración resulta en verdadera y otra vez en falsa. Por lo tanto, el valor de verdad de la oración compuesta está determinada por los valores de verdad de las oraciones conectadas. En este sentido, because se diferencia de and. Si el valor de verdad de la oración compuesta se determina a partir del valor de verdad de la oración conectada, como ocurre con and. Entonces se dice que el conectivo es funcional respecto a la verdad. ¿Sí? Los conectivos como because no son funcionales respecto a la verdad. ¿A qué se refiere con esto? Ya, entonces voy a explicar lo que leí. Eh, a lo que se refiere es que hay palabras, en este caso como because en inglés, que no, eh, dependiendo del contenido de las oraciones declarativas A y B, va a cambiar el valor de verdad. Ya, eso está relacionado no con la semántica ni con la sintáctica, sino con la pragmática de nuestro lenguaje natural. ¿Sí? Recuerden que la pragmática es el significado que le damos a las palabras en función del uso. Entonces, en este caso, el uso de la palabra because o porque no necesariamente va a ser que la verdad de ese enunciado, A porque B, sea verdad, fijándome en los valores de verdad de A y B. ¿Ya? Entonces, aquí el autor nos dice que hay una diferencia entre el conectivo y el because porque and sí va a ser un funcional respecto a la verdad. Esto quiere decir que va a dar lo mismo que enunciado sea A, que enunciado sea B. A y B va a ser verdad en los mismos casos, independiente del contenido de A, independiente del contenido de B. Entonces ahora viene la caracterización de funcionalidad de verdad. El autor nos da estos ejemplos para introducir esta definición. ¿Sí? Y aquí está en cursiva porque es una definición. Dice así, un conectivo es funcional respecto de la verdad, sí y solo sí. Fíjense que hay un sí y solo sí, esto quiere decir que si esto de acá es verdad, necesariamente lo del otro lado es verdad, y viceversa. Un conectivo es funcional respecto de la verdad, sí y solo sí, el valor de verdad de la oración compuesta no cambia al reemplazar una subsentencia directa por otra que tenga el mismo valor de verdad. Sí, esto es exactamente lo que acabo de explicar. Una funcionalidad de verdad es un conectivo. ¿Sí? Un conectivo va a ser funcional de la verdad, sí, solo sí. Va a ocurrir que la verdad de este nuevo enunciado no depende de los enunciados que lo componen, esta subsentencia, ¿ya? ¿Se entiende entonces la funcionalidad de verdad? ¿Sí? Parece que Francisco se conectó como departamento de filosofía. Sí, Sí, ya, gracias. Ya. Entonces, en el ejemplo, la pantalla está rota. Eh, Creo que aquí me faltó un trozo de texto. Pero lo importante es que en este sentido, claro, aquí me salté desde aquí, desde Screen Network. Entonces aquí dice, sí, el because no es un funcional de verdad, porque si yo boté mi computador con un enunciado que tenga el mismo valor de verdad, como la pantalla es rota, en la sentencia, mi computador no funciona porque yo boté mi computador, esto le cambia el valor de verdad a verdadero y falso. Entonces, así, la definición de funcionalidad de verdad para un conectivo en inglés o en español puede parafrasear en términos de tabla de verdad. Un conectivo es funcional respecto de la verdad, sí y solo si su tabla de verdad no contiene signo de interrogación. Entonces, contiene signo de interrogación se refiere a esto, se refiere a que el valor en ese caso va a depender del contenido de ahí. Entonces, si la palabra no me genera este problema, vamos a decir que está asociada con un conectivo y ese conectivo es un funcional respecto de la verdad.
Entonces, y sí, entonces, aquí no lo traduje para respetar las comillas del inglés, suele traducirse como con la flecha, es decir, con la implicancia. Sin embargo, algunas de sus apariciones no son funcionales respecto a la verdad. Ojo, esto quiere decir que en algunos casos, este enunciado que nosotros estamos utilizando en el lenguaje natural, es decir, si entonces ocurre algo, hay veces que el valor de verdad de este nuevo enunciado sí va a depender de lo que lo contiene. Vamos a ver el ejemplo que nos da el autor. Una oración como phi implica psi es verdadera si phi es falsa o psi es verdadera. En la siguiente oración, este conector funciona de forma diferente. Veamos el ejemplo, acá está. Si Giovanni no hubiese ido a Inglaterra, no se habría resfriado en Cambridge. ¿Sí? Entonces, supongamos que Giovanni realmente fue a Inglaterra, pero no se resfrió en Cambridge. ¿Ya? En ese caso, uno podría dudar en asignar un valor de verdad a la oración. Algunas personas dirían que no es ni verdadera ni falsa, otras dirían que es falsa. En cualquier caso, en este escenario la oración no es verdadera. Pero si la oración completa no es verdadera, entonces se trata de un caso en que la primera subsentencia, después del sí, es falsa. Y la oración completa también lo es. Pero según la tabla de verdad del implica, una oración con antecedente falso es verdadera. ¿Ya? Veamos, lo voy a volver a leer el ejemplo. Si Giovanni no hubiese ido a Inglaterra, no se habría resfriado. Entonces, eh, ¿qué nos dice el autor? Que si el antecedente es falso, entonces la falsedad de si Giovanni no hubiese ido a Inglaterra es que Giovanni eh, no hubiese ido. Si eso es falso, el enunciado completo también es falso. ¿Ya? Y recuerden que el conectivo me dice que si el antecedente es falso, entonces el enunciado completo es verdadero. Ya, recuerde, de lo falso se sigue cualquier cosa. Entonces aquí estamos viendo un problema. Continuemos. Esto significa que la flecha no puede usarse para formalizar correctamente esta oración. En el caso de este ejemplo, esta oración en el lenguaje natural. Las oraciones condicionales con sí, que describen lo que habría sucedido en circunstancias que no son reales, se llaman subjuntivas o contrafactuales. Esto es justamente lo que había mencionado, yo creo, en una sesión que lo mencionaba Aristóteles en los segundos analíticos, acerca del problema que implica un condicional, porque abre un mundo de contrafactuales, que nosotros no vamos a saber si eso ocurrió o no, o sea, si hubiera sido de una forma diferente, hubiera ocurrido o no como esperamos, ¿sí? Porque no vemos ese caso, solo vemos el que ocurrió. En estas oraciones sí no funciona como la flecha y no puede traducirse como tal, ¿sí? El tratamiento adecuado de los contrafactuales está fuera de los alcances de este libro, ¿sí? Esto es lo mismo que hace Aristóteles porque justamente genera un problema, ¿ya? Y si a alguien le interesa, aquí está la cita, po. Lewis utiliza la lógica de los mundos posibles, ¿sí? Para tratar el problema de los contrafactuales. Entonces, paréntesis, va a hacer esta definición de mundos posibles para poder hacer un tratamiento de estos contrafactuales. Ya ahí queda la cita por si alguien lo quiere ver y después de que terminemos este libro, cuando veamos lógicas modales, podemos revisar las propuestas de Lewis. ¿Ya? Pero cabe mencionar que cuando Aristóteles escribe los segundos analíticos, también, perdón, que pasó una moto. Aristóteles también hace esta precisión de que los contrafactuales generan un problema. ¿Sí? En estas frases del enunciado, de la forma, si algo pasa, entonces, hay enunciados que van a ser de esa forma, cuya verdad va a depender de la verdad de A y B. Y ahí eso es cuando no sabemos qué hubiera pasado en el caso de que no se hubiera dado tal condición. Eh, Si Jones llega al aeropuerto con una hora de retraso, su avión lo esperará. A menudo se formaliza usando la flecha implica, pero es algo discutible si implica realmente apropiada. Supón, por ejemplo, que Jones llega temprano al aeropuerto y toma el avión sin problemas.
Supón también que Jones no es una persona VIP, por lo que la aerolínea no lo habría esperado. Si usamos la flecha para traducir sí, podríamos intentar expresar la oración como P implica Q con el siguiente diccionario. P es Jones llega al aeropuerto con una hora de retraso. Q, el avión de Jones lo esperará. Ya, entonces aquí empieza a mostrar ejemplos el autor de cómo ir formalizando enunciados del lenguaje natural. Y justamente, espérame un poquito. Justamente esto que comenzamos a ver ahora, este ejemplo así que está dando el autor, es la idea de este grupo de lectura. Pues la idea de esto es que nosotros podamos reconocer argumentos filosóficos de esta forma, como lo está haciendo el autor. Entonces veamos cómo interpretar, mejor dicho, cómo formalizar enunciados del lenguaje natural a una forma a lenguaje lógico. Y ahí está el problema, porque después ver si lógicamente es válido o no es válido es mucho más fácil. El problema grande está aquí es hacer como el paso bien, o estar de acuerdo que esa formalización es la adecuada. Sí, yo compartí por el WhatsApp un ejemplo de esto, o sea, lo dejé planteado, no lo hice, pero es un argumento de Kant, y ese argumento de Kant lo compartí porque justamente sigue la forma de una tautología que nosotros probamos como ejercicio, ¿ya? Entonces, retomo el texto. Tenemos este B implica Q con la siguiente definición. P, Jones llega al aeropuerto con una hora de retraso. Q, el avión de Jones lo esperará. Si el valor de P bajo la estructura A es falso, es decir, si P es falso en la estructura A, entonces P implica Q es verdadero en la estructura A. Es decir, el valor de verdad de esta implicación es verdadero. Según la definición 2.6 o por la tabla de verdades condicional en la página 37, según las suposiciones Jones llega al aeropuerto por una hora de retraso, es en realidad falso. Por lo tanto, si la formalización es correcta, la oración condicional en inglés debería ser verdadera, ¿sí? El Peiklaku. Pero es muy discutible que lo sea. Uno podría sostener que si Jones llega al aeropuerto con una hora de retraso, su avión lo esperará, es simplemente falso. Incluso si Jones llega a tiempo, ¿sí? Es decir, que P sea falso. Existe una amplia literatura sobre el tratamiento de las oraciones condicionales con sí. El tratamiento de las oraciones con sí, incluidos los contrafactuales, tiene interesantes implicaciones filosóficas. No entraré en detalles de esta discusión aquí. El ejemplo anterior debería bastar para mostrar que formalizar sí mediante la flecha es problemático incluso en los casos de los condicionales indicativos. Sin embargo, para la mayoría de los propósitos, la flecha se considera lo suficientemente cercana al sí, entonces, del inglés, con la excepción de los contrafactuales. Entonces, aquí está, en este párrafo, está justamente lo que comentaba más adelante, de que eh, si nosotros sacamos los contrafactuales del enunciado de la realidad, la flecha, el símbolo, la flecha del lenguaje, representa de una forma muy cercana el sí, entonces, del español. Entonces, continúo. ¿Se entendió esto que estaba refiriendo acerca de los contrafactuales y que son como el talón de Aquiles cuando queremos formalizar? Entonces esto quiere decir que si uno ve un contrafactual dentro de un argumento, ya lo vuelve problemático, porque te pone en la situación en que no puedes asumir si está bien formalizado, porque no, eh, ¿cómo se llama? Genera problemas. Si no lo podéis formalizar, genera problemas. Y el tema está en que muchos argumentos del lenguaje natural tienen contrafactuales, perdón, contrafactuales. ¿Sí? Nosotros asumimos que si algo no ocurre, entonces va a ocurrir el resultado esperado, pero eso en la realidad no es necesariamente. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Sí? Continúo entonces.
Dice, la definición de funcionalidad de verdad también se aplica a los contenidos, a los conectivos unarios. Conectivo unario es funcional respecto a la verdad si y solo si el valor de verdad de la oración con el conectivo no cambia al reemplazar la subsentencia directa por una oración con el mismo significado de verdad. Recuerde que un conectivo unario es de unidad, es decir, que solo requiere un argumento. Conectivos binarios serían aquellos que requieren dos argumentos. Por ejemplo, la conjunción es binaria porque requiere dos argumentos, un A y un B, mientras que la negación es un conectivo unario, solo requiere un A. ¿Ya? Hay un comentario. Si se entendió que no puede ser una implicación porque los resultados respecto a sus valores de verdad no tendrían sentido si lo evaluamos con implicación. Excelente. Muy bien, Susan, lo resumiste muy bien. Y ese es el problema que plantean los contrafactuales. Pero si obviamos que sacamos los contrafactuales, entonces, claro, podemos trabajar formalizado. Es necesariamente el caso que A, o es necesario que A, es un conectivo unario que no es funcional respecto de verdad. Si A es una oración falsa en el inglés, entonces es necesario que A es falsa. Pero si A es verdadera, es necesario que A puede ser verdadero o falsa. Es necesario que todos los árboles sean árboles. Esta oración es verdadera, todos los árboles son árboles. Es lógicamente verdadera y por lo tanto necesaria. Pero si la oración verdadera, todos los árboles son árboles, es reemplazada por la oración verdadera, Volcker tiene 10 monedas en su bolsillo, entonces la oración resultante, es necesario que Volcker tenga 10 monedas en su bolsillo, no es verdadera, porque fácilmente podría haber tenido solo 9 monedas en su bolsillo. En general, si A es solo accidentalmente verdadera, es necesario que A te da falsa. Así la tabla de verdad correspondiente se ve así, ¿ya? Y fíjense que acá nos está poniendo que entonces este conectivo es necesario que no es un funcionalidad de verdad, ¿ya? Esto el autor lo hace a propósito, ya, ojo, esto el autor lo hace a propósito, porque él podría estar fácilmente, en vez de colocar necesario, otras palabras en español que generan problemas, como por ejemplo posible, probable, eh, no sé, cualquier cosa así. Y en este caso particular, necesario y probable son después, representan o vienen a, o se formalizan estos palabras del lenguaje natural, se formalizan mediante rombo y cuadrado en lógica modal. Entonces, algunos otros conectivos, como Bill cree que, ¿sí? No tiene más que signo de interrogación en su tabla de verdad. En cambio, Bill sabe que tiene la misma tabla de verdad que es necesario que, ¿sí? Una exposición más completa sobre los funcionales sobre la verdad se encuentran ¿sí? Ahí puede ver, yo no conozco ese texto, ¿ya? Pero probablemente haga referencia a otras lógicas, porque justamente hay otras lógicas que tratan con creencias. Entonces, eh, también buscan formalizar, este cree que, sabe que, ¿ya? Em, Eso, no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta. ¿No? Em, Quisiera decir que, por ejemplo, hay una disputa entre el psicologismo, no sé si está, no creo que no está el chico que había hablado de psicologismo acá en la reunión ahora. ¿Hago el paréntesis del psicologismo en la historia de la lógica o continúo nomás? Sí, porfa. Ya, ya, vale, entonces la hago. El psicologismo es un movimiento filosófico que propone que las leyes de la lógica pueden ser expresadas mediante leyes de la psicología. Y esta postura, que es metalógica, ¿sí? Es de la filosofía de la lógica, influenció demasiado el surgimiento de la lógica moderna, es decir, la matematización de la lógica, pero influenciar en el sentido de que eh, o sea, Frege en particular, Frege quería alejar el psicologismo de la lógica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a su juicio, la lógica es una estructura formal
que nada ya tiene relación con los pensamientos humanos, en el sentido con los sentimientos humanos, las creencias humanas, etc. Por lo tanto, tenía que purificarse en algún sentido la lógica para que no tuviera doble interpretación, ¿ya? Pero, fuera de esto, una de las cosas que se le rescata al psicologismo es que el psicologismo, eh, si bien es una postura como metalógica que se rechaza de forma consensuada dentro de los investigadores de la filosofía de la lógica, eh, entonces, por dar un ejemplo, Frege y Russell, o sea, Frege y Husserl, comenzaron con respecto al psicologismo muy interesados y después ambos, a medida que estudiaron y fueron avanzando en la relación que tenía con la lógica y las leyes del pensamiento, fueron oponiéndose en cuanto a posición. El Husserl más adulto consideraba que efectivamente la tesis del psicologismo podía ser plausible, ¿sí? En un sentido fenomenológico, mientras que la postura de Frege, como decía, busca depurar estas ideas psicologistas de la lógica formal. Eh, entonces, dicho esto, ¿cuál es ¿Ya? el... Dime, ¿quién está hablando? Yo. Dime, Francisco. Eh, Estaba pensando que respecto a lo que he estado leyendo, si bien Husserl igual tuvo su momento en que le llamó a la fenomenología psicología descriptiva, incluso, y creía que la fenomenología tenía que ayudar a dar fundamentos sólidos a los conceptos claves de la matemática y la lógica. eh, Se arrepintió de esa caracterización y después constantemente se quedó con la idea de que el psicologismo no podía ser cierto, que no hacía justicia a a la eternidad, apodicticidad eh, y esos rasgos asociados tradicionalmente a la lógica y A las la matemáticas. psicología. A la psicología sería en ese caso, ¿no? Claro, o sea, y entendiendo la psicología como psicología empírica, Mm. ¿cachai? Eh, Pucha, en ese sentido estaría interesante revisar la profundidad como antecedente de la historia de la filosofía y en particular de la historia de la lógica, pero yo ahí no, o sea, te creo, pero yo no soy experto en el desarrollo del pensamiento de Husserl, la verdad, pues entonces yo, esto que he mencionado es lo que recuerdo que sale eh, en los manuales de historia de la filosofía de la lógica. ¿Sí? Entonces, no sé, puede ser, y creo que efectivamente llegue un punto en que Husserl se contradiga o rechace esta segunda posición. Pero lo importante que quiero destacar aquí es que estas ideas del psicologismo influyen en lógicos que respetan el proyecto de Frege, pero a la vez crean nuevos lógicas, es decir, proponen lenguaje, proponen una semántica para, por ejemplo, cosas como es necesario que o es posible que. Entonces, fíjense, las nociones de necesidad, las nociones de posibilidad, las nociones de saber algo, las nociones de saber, o sea, de creer, ¿sí? Fíjense como aspecto epistémico, diferente de creer que saber, ¿sí? Epistémicamente tienen una connotación diferente. Entonces, estos conceptos que son de la psicología, ¿sí? Motivan, estimulan el surgimiento de nuevas lógicas no clásicas que vienen o que van a servir para utilizarse en contexto en donde se utilicen formalizaciones de este tipo, ¿ya? Entonces ese es el paréntesis, ya para que yo creo que por eso el autor lo va mencionando, ya, pero se entendió el paréntesis que al final es que hay lógicas que justamente buscan solucionar este problema mediante una formalización adecuada para estos conectivos que tienen carga psicológica, como de interpretación, como necesario, posible, creer, eh, sabe, ¿sí? Etcétera. Entonces ahí tenemos las lógicas modales, las lógicas deónticas, lógicas epistémicas, que son lógicas que buscan extender la lógica clásica para poder formalizar estos enunciados del lenguaje natural
o estos argumentos del lenguaje natural que incluyen estas palabras que tienen una connotación no lógica, sino psicológica, epistémica. ¿Sí? ¿Se entendió el paréntesis? Ya pasó entonces al... Continuamos. Aquí también me faltó un trozo de texto, parece, porque esto comienza de obtener aquí. Entonces, en esta sección y en la siguiente mostraré cómo traducir las enunciados del idioma español al lenguaje, es decir, formalizar. Estas, tra- Estas traducciones son llevadas en dos pasos. El primero es que la sentencia es estandarizada, ¿sí? Es pasada de una forma que es llamada forma proposicional, ¿sí? De la lógica, o sea, una forma de la lógica proposicional. Eh, Perdón. El segundo paso es que las expresiones en inglés son reemplazadas por símbolos, obteniendo la forma lógica. Esto era lo que decía, obtener la forma lógica es la parte no trivial. El paso desde la forma lógica hasta una oración del lenguaje L1 de la lógica proposicional es simple y puramente mecánico. Sí, aquí esbozaré un procedimiento práctico para llevar una oración del inglés a su forma lógica. Este procedimiento debe aplicarse a la oración, luego a las oraciones a partir de las cuales se construye la oración principal y repetir hasta que las subsentencias no puedan analizarse más mediante los recursos de la lógica proposicional. ¿A ¿Alguien le recuerda algo esto? ¿No? Esta idea de aquí, este como procedimiento que describe, es la propuesta del atomismo lógico. Sí, esto es una idea de Russell, ¿ya? Atomismo lógico, por si alguien lo quiere revisar. Continúo. He dividido este procedimiento en cinco pasos. Ay, perdón. En la práctica todos se realizan al mismo tiempo. El primer paso es el más difícil. En este paso se verifica si la oración puede descomponerse en un conectivo funcional respecto de la verdad y una o más subsentencias. Es decir, si la oración está construida a partir de una o más oraciones con un conectivo funcional respecto de la verdad. ¿Ya? Este es el paso más difícil. Por ejemplo, la oración, el auto no parte porque la batería está descargada o no hay gasolina en el estacionamiento, perdón, en el tanque. Esta oración no está construida a partir de otras oraciones con un conectivo funcional respecto a la verdad, está compuesta por la oración el auto no parte y la oración la batería está descargada o no hay gasolina en el estanque, unidas por el conectivo porque, que no es funcional respecto de la verdad. El conectivo O sí es funcional respecto a la verdad, pero solo conecta la batería está descargada y no hay gasolina en el estanque. Así, solo la subsentencia, la batería está descargada o no hay gasolina en el estanque, está construida a partir de otra oración en con el conectivo funcional O, pero no la oración completa. Dicho de otro modo, uno identifica el conectivo más extremo o principal y verifica si es funcional respecto a la verdad. Es aceptable reformular ligeramente la oración para llevarla a una forma que esté construida con un conectivo funcional de verdad. Entonces, ¿qué nos dice el autor aquí? Nos dice el autor que si tenemos un enunciado del lenguaje natural que no podemos, que consideramos que tiene un conectivo que no es funcional respecto a la verdad, en este caso el porque, entonces reformulemos el enunciado del lenguaje natural a que tenga conectivos que sí sean funcionales con respecto a la verdad y mantengan el mismo significado pragmático que el primero. Dicho de otro modo, uno identifica el conectivo más, a esto lo leí, es aceptable reformular. Los conectivos funcionales deben tomarse de una lista fija de conectivos funcionales. Esta restricción permite formalizar los conectivos como los cinco conectivos del lenguaje formal, respectivamente. Finalmente, se vuelve a aplicar el procedimiento a las oraciones a partir de las cuales se construye la oración principal. A continuación, presento los cinco pasos del procedimiento y luego muestro cómo funciona mediante algunos ejemplos. Me di cuenta que estuve bajando del texto de la derecha, pero del de la izquierda no.
Aquí está. Entonces los pasos son, primero, verificar si la oración puede reformularse de manera natural como una oración construida o a partir de una o más oraciones con un conectivo funcional respecto a la verdad. Si esto no es posible, entonces debe ponerse entre corchetes y no analizarse. ¿Ya? Se refiere entre corchetes la palabra que no puede ser, el conectivo que no puede ser reemplazado por, o sea, que no es un funcional de verdad. Si la oración puede reformularse naturalmente como una oración construida a partir de una o más oraciones con conectivo funcional, hazlo. Si ese conectivo funcional no es uno de los conectivos estándar de la tabla 3.2, reformula la oración usando los conectivos estándar. Encierra la oración completa a partir de corchetes, a menos que sea una oración negada, es decir, una oración que comience con no es el caso que. Aplica el procedimiento volviendo al paso uno a la subsentencia siguiente, es decir, a las oraciones sin el conectivo estándar del paso 3. Entonces, ¿qué nos va diciendo esto? Nos va diciendo que tomamos el enunciado que nosotros queremos formalizar, analizamos si es que tiene un conectivo, o sea, como que miremos. Recordemos que los enunciados del lenguaje natural que nosotros buscábamos formalizar son de la forma eh, sujeto-predicado, ¿sí? Por ejemplo, el agua es mojada. Entonces tenemos, y eso, sí, eso que puede ser verdad o falso, es un enunciado, ¿sí? Entonces, lo que nosotros necesitamos revisar es que el enunciado que nosotros queremos formalizar del lenguaje natural al lenguaje formalizado tenga un conectivo principal o más, pero ese conectivo sea funcional a la verdad, ¿sí? Recuerden que eso ya lo definimos más adelante, o sea, más atrás. Y luego de que se hace eso, en el caso que no lo sea, que no sea funcional a la verdad, hay que reformular definitivamente el enunciado del lenguaje natural, acomodarlo a uno que sí nos sirve. Y luego se va repitiendo el paso con las partes que lo componen, ¿ya? Eh, entonces aquí hay un cuadro, aquí hice solo un cuadro en la parte, sí, después porque como que me veía muy apretado si lo separaba en inglés y español. Entonces aquí hay un cuadro que identifica los nombres de los conectivos, ¿sí? La conjunción, que es el i, la disyunción, que es el o, la negación, el condicional, el bicondicional. Y está el conectivo estándar, ya es decir, el conectivo estándar del lenguaje natural. En el caso del i en español, o sea, del ad en inglés, el i en español. En el caso del or en español, o sea, en inglés, el o a menos que en español. ¿Sí? La negación no es el caso que, simplemente no, la negación. Y está lo mismo con los demás. Pues entonces, fíjense que esta última columna es respecto de otras formulaciones del lenguaje natural al respecto a esto. Ya, fíjense que eh, la coma, ¿sí? La coma tiene la particularidad en el español que se puede ocupar tanto para y como para el condicional, ¿ya? Eh, no sé si no ocurra en el inglés porque al menos el autor no lo considera, pero en el español eso sí se da. Sí, sí se da que la coma represente una noción de condition. No es necesario memorizar estas descripciones del procedimiento, lo importante es aprender a aplicarlo. Por lo tanto, en lugar de describirlo con más detalle, lo cual sería bastante difícil, ilustraré el procedimiento. ¿Ya? Ejemplo, Rob y Tim se reirán si el profesor no puede pronunciar el nombre de Siohan. La oración se construye a partir de Rob y Tim se reirán, ¿sí? Y con el profesor no puede pronunciar el nombre de Siohan. Entonces, fíjese, lo que hace el autor es identificar las oraciones de tipo sujeto predicado que componen la oración que queremos formalizar. Esta se separa en dos. Este es nuestra primera enunciado sujeto predicado y el siguiente es este, ¿sí? Este de acá. El siguiente es este enunciado, ¿ya? Y estos dos enunciados de la forma sujeto predicado están conectados por este sí.
¿ya? Entonces, según las instrucciones que nos dio el autor, lo que tenemos que ver es si esto sí es un conectivo funcional de la verdad o tenemos que reformular esto. Como tal, no se requiere la reformulación indicada en el paso 2, pero, sí, no es un conectivo estándar. Así que, de acuerdo con el paso 3, reformaré la relación usando el conectivo estándar, sí, entonces. ¿Ya? Y se reformula esto a decir, si el profesor no puede pronunciar el nombre de Siahan, ¿sí? Entonces Rob y Tim se reirán, ¿ya? Fíjense que acá hay algo interesante, porque el autor reformula el enunciado del lenguaje natural a una forma estándar que representa el condicional, pero para ello debe cambiar el orden de las palabras, ¿ya? Y eso es por la particularidad del español. Eh, no sé si bueno, aquí hay varias gente que es de filo, ¿sí? Hay alguien que haya tenido clases de latín, ¿sí? Ignacio tuvo clases de latín. Ya, entonces tú recordarás que en el latín da lo mismo el orden de las palabras, ¿sí? El significado, dado las declinaciones, hace que el orden no importa, ¿ya? En el caso del español, a pesar de que quedan algunas declinaciones, el orden sí importa. Por lo tanto, para formalizar un enunciado del lenguaje natural, en este caso, el sí funciona como un condicional, ¿ya? Esto va a ocurrir si lo primero ocurre. Perdón, perdón, esto primero va a ocurrir si esto segundo ocurre. Entonces, esta noción de causalidad está explicada por el orden. Fíjense que si usted tuviera, el profesor no puede pronunciar el nombre de Sioa, Sioba, sí, Rob y Tim se reirán, ¿ya? Quizá esa no tenga tanto sentido para el español, pero nos muestra que al cambiar el orden en el español se afecta la noción de causalidad. En cambio, eso, ¿por qué doy el ejemplo en latín? Porque ese problema en el latín no pasa. Entonces, si usted quiere formalizar un enunciado como este del latín al lenguaje lógico, no van a necesitar cambiar el orden, ¿ya? Doy ese comentario nomás para que se den cuenta que da lo mismo, se den cuenta que da lo mismo el idioma del enunciado en el lenguaje natural, ¿sí? Al final el proceso es el mismo, solamente que las condiciones o las características del lenguaje natural que estemos trabajando nos va a plantear uno u otros problemas. Exacto, sí, muy bien. En latín hay un condicional y también hay un condicional negativo, ¿sí? Entonces, y ese condicional negativo, así en una palabra, creo que en el español, no sé si hay un equivalente, creo que en español tendrías que ocupar dos palabras, ¿ya? Pero muy bien, Ignacio, te acuerdas de la materia. Entonces, sí, continuemos. Ya se realizó el paso 3. Claro, po, Nisi sería un contrafáctico en el sentido en que, o sea, sí, pues te asegura que si algo no se da, entonces lo otro tampoco ocurre. ¿Sí? Entonces el nisi en latín se puede ocupar cuando uno sabe que el contrafáctico es como uno lo cree, ¿ya? Entonces eso implica que el uso, y ahí nos vamos a poner más técnicos, pero eso implica que el nisi en el latín no se utiliza siempre, pues se utiliza únicamente cuando uno sabe cierta cosa, ¿ya? Eh, Ya, entonces en el paso 4 la oración completa se cierra entre corchetes. Si el profesor no puede pronunciar el nombre de Johan, entonces Rob y Tim se reirán. El paso 5 me lleva nuevamente al paso uno. Las dos subsentencias a las que se aplica el paso uno son: el profesor no puede pronunciar el nombre de Johan, Rob y Tim se reirán. La primera oración contiene una negación, por lo que reformularé usando el conectivo no es el caso aquí. ¿Sí?
De acuerdo con el paso 4, estas oraciones necesitan encerrarse, entonces lo que está haciendo es repetir el proceso. Pues ahora, esta vez con el profesor no puede, y como tiene un no, hay que reformularlo de la forma, en ese caso que, y Rob y Tim tienen un conectivo eh, funcional respecto a la verdad. Me voy a saltar un poco. Eh, ya, entonces no. esperen, Ya, entonces pasamos de la de allá a la de acá. Si no es el caso, si cambiamos para que quede de la forma clásica, si no es el caso que el profesor no pueda pronunciar el nombre de Siobhan, entonces Rob se reirá y Tim se reirá. Aquí lo que hizo fue hacer como aplicar la transitividad de los verbos en inglés. Si usted tiene el i, ambos sujetos están realizando la acción. Ahora debo volver al paso uno, la oración. El profesor puede pronunciar el nombre de Johann, no puede reformularse de manera natural como una oración construida con un colectivo funcional respecto de la verdad, por lo tanto se encierra entre paréntesis según el paso uno. Sí, acá está nuevamente. A continuación, ni Rob se reirá ni Tim se reirá pueden reformularse como oraciones construidas con un colectivo funcional respecto a la verdad, por lo que se encierran entre paréntesis. Ahora, esta es la forma lógica proposicional de la oración. ¿Sí? ¿Sí? Lo único que, entonces, ¿qué no expresó acá? Lo expresó la forma lógica del enunciado. Ya, no hizo la formalización, ya, pero trató de pasarlo todo al enunciado de la forma clásica y hasta reducido hasta el punto que no puedan ser eh, reformularse como naciones construidas con un colectivo funcional respecto a la verdad. ¿Ya? Eh, ¿Cómo entonces, le pregunto a ustedes, formalizaría al lenguaje de la lógica profesional esta forma lógica, este enunciado del lenguaje natural que está expresado en su forma lógica? ¿No? ¿Lo están pensando? Dígame si lo están pensando. Ya, lo voy a hacer entonces. Lo que tendríamos estos, el sí me indica el comienzo del condicional, ¿ya? Lo voy a marcar con morado. Entonces me indica dónde comienza el antecedente. La coma y el entonces me indica dónde empieza el consecuente, ¿ya? No es el caso que, esto es un no, ¿sí? El i es otro conectivo, ¿ya? Y lo que está dentro de estos paréntesis es un enunciado. Entonces este sería P, este sería Q y este sería R, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos no P implica paréntesis, no Q o no R. Cierra paréntesis. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Cómo se formalizaría? Claro, exacto. Bien, Rodrigo. Ah, no, pero ojo que ahí te escribiste un O y sería un I. ¿Sí? Sería, siguiendo lo que tú escribiste, sería no P,
implica ¿cómo sería? ¿Eh? Fíjense que ya hasta ahora, solo lo que hemos visto hasta ahora, ya podrían hacer la formalización de esa foto que yo subí del argumento de, mm, de Kant acerca de este argumento metafísico. Entonces, eso, pues no sé cómo estamos de hora, nos quedan unos minutitos. Me voy a saltar el siguiente ejemplo ya para que podamos avanzar, pero el siguiente ejemplo es exactamente lo mismo. Después lo podrán revisar ustedes por su cuenta, ¿ya? Para avanzar al siguiente. El siguiente ejemplo es exactamente lo mismo. ¿Ya? De la forma lógica al lenguaje formal. Esto es justamente lo que hicimos en el chat. ¿Ya? Entonces, una vez que se ha determinado la forma lógica de una oración, la traducción al lenguaje L1 de la lógica proposicional es sencilla. Esto es lo que decía. La parte que viene ahora es netamente mecánica. La parte anterior, la primera, encontrar la forma lógica de un enunciado del lenguaje natural, ahí está el desafío. Ese es ese es el trabajo, y aquí quiero separar como el trabajo del lógico y el trabajo del filósofo, ¿sí? El filósofo hace esto primero, hace esto, ¿ya? Busca la forma lógica de un enunciado del lenguaje natural de un argumento filosófico. Mientras que lógico va a encargarse de la segunda parte, va a encargarse de las formalidades, la correcta forma de un argumento, del lenguaje L1, ¿ya? ¿Se entiende esta como diferencia entre la pega del el trabajo del lógico y el trabajo del filósofo? ¿Sí? Sí, ya, genial. Ya, entonces, de la forma lógica al lenguaje, ya. Para traducir la forma lógica de una oración en español al lenguaje L1, aplica el siguiente procedimiento. Reemplaza los conectivos estándar por sus respectivos símbolos. De acuerdo a la siguiente tabla, tenemos esto: el I, el O, no es el caso que, sí, entonces, sí, solo sí, acá. Reemplaza cada oración en inglés por una letra proposicional y elimina los paréntesis que rodean esa letra. Usa las letras distintas para oraciones distintas y la misma letra para múltiples apariciones de la misma oración. Da una lista, el diccionario, con todas las letras proposicionales que están usando, ¿sí? Entonces acá, esto es justamente lo que hicimos, ¿ya? Entonces lo que mandé yo en el chat recién, ¿sí? Es esto que hizo acá, ¿sí? Y ahí pasábamos, de esta forma pasamos a esa formalización, ¿ya? Entonces después uno dice, donde P está haciendo este valor, Q está haciendo este valor, R va a estar haciendo este valor. ¿Sí? Acá hace lo mismo, pero para el siguiente enunciado, ¿ya? Entonces hasta aquí, esto es el centro de este capítulo, ¿ya? Ambigüedad. Determinar la forma lógica de una oración en inglés puede ser complicado, a veces no hay una única solución, ¿ya? Y esto es justamente, determinar la forma lógica de una oración es la pega del filósofo, ¿sí? O es lo que debería hacer si es que los argumentos están escritos con una forma lógica clara. Brown está en Barcelona y Jones tiene un Ford o Smith tiene un Ford. Esta oración es ambigua, porque Lee, ¿sí? Podría haberse usado para conectar dos afirmaciones. Brown está en Barcelona y, ¿sí? Comillas, Jones tiene un Ford o Smith tiene un Ford. Pero también podría usarse para expresar que hay dos posibilidades. Primero, que Brown está en Barcelona y Jones tenga un Ford. Segundo, que Smith tenga un Ford. Correspondiendo a estas dos interpretaciones, hay al menos dos posibles formalizaciones de esta oración, ¿sí? Tendríamos esta y la siguiente.
lo voy a sacar porque siempre soy un poco. ¿Sí? Las formalizaciones uno y 2 corresponden a las dos interpretaciones de la oración original. En esta situación, dado que puede ser claro cuál es la lectura pretendida y por tanto, qué formalización es preferible. Sin más prisas, sin embargo, no se puede decidir entre uno y 2. Ambigüedades como la anterior se les llama ambigüedades de alcance. De manera general, el alcance de una aparición de un conectivo en una oración es la parte de la oración a la que se aplica dicho conectivo. En uno, el conectivo I abarca toda la oración, ya que conecta P, I, Q o R. Mientras que en do, el alcance de I es solo P y Q. Entonces, siguiente definición. Alcance conectivo. El alcance de una aparición de un conectivo en una oración phi es la aparición de la subsentencia más pequeña de phi que contiene esa aparición del conectivo. La subsentencia de phi se entiende cualquier oración que forme parte de phi. En la oración, ¿sí? No lo voy a leer para no hacer un trabalengua, pero en este enunciado lógico, el alcance de la segunda aparición de la flecha implica, es decir, esta, es toda la oración, es como el conectivo principal. El alcance de la primera aparición es la parte subrayada de la oración, ¿sí? Entonces, el conectivo que está, esta implicación que está a la izquierda, afecta a una subsentencia o un subenunciado del enunciado más general. La definición del alcance de una aparición de un conectivo se refiere a la oración completa, no a ninguna de sus abreviaciones. Así, el alcance de la primera aparición de la flecha en sigue siendo la parte subrayada, porque P implica P, no es una parte subsentencia de la oración real. El problema de la ambigüedad de alcance destaca una diferencia general entre las lenguas naturales como el inglés y los lenguajes formales como el E1. Mientras que las oraciones del inglés son a menudo ambiguas en su estructura, las oraciones de L1 nunca lo son. Esto es importantísimo, ¿sí? Porque eh, esto, esto implica que sea difícil hacer eh, captar la forma lógica de los enunciados. O sea, al formalizar la forma lógica de los enunciados. Mientras que las oraciones en inglés son a menudo ambiguas en su estructura, las oraciones de lenguaje lógico nunca lo son. ¿Sí? Y este es justamente por eh, este objetivo de la lógica moderna, que es evitar ambigüedades, ¿sí? En el sentido freudiano. Por lo tanto, no es posible traducir una oración ambigua del inglés a una oración igualmente ambigua de L1. Esto significa que en algunos casos habrá que elegir entre diferentes formalizaciones posibles de una misma oración. También hay dos posibilidades para formalizar la siguiente oración. Brown está en Barcelona y Jones tiene un Ford y Smith tiene un Ford. La oración puede formalizarse como P y Q y R, que es una abreviación de esto, o alternativamente como P y paréntesis Q y R. Estas son dos oraciones distintas del lenguaje L1, pero son lógicamente equivalentes. Recuerden, ¿qué significa que sean lógicamente equivalentes? Ambas oraciones de L1 tienen la misma tabla de verdad. Por lo tanto, no importa cuál formalización se use para efectos de verificar la validez del dato. ¿Ya? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que aquí va con esto el autor, es que dependiendo del tipo de enunciado que plantea ambigüedades, independiente de que tengan dos formas de formalización diferentes, si las formalizaciones son lógicamente equivalentes, entonces da lo mismo, podemos ocupar cualquiera de las dos. Los conectivos estándar. La sintaxis de los conectivos en L1 es muy simple. La negación se escribe delante de una oración y la oración que resulta es escribir la negación delante de otra en la negación de esa oración original. Los otros conectivos se escriben entre oraciones y toda la expresión resultante se encierra entre paréntesis. La sintaxis de las expresiones correspondientes en inglés es mucho más complicada. Formas de expresar. Acá me equivoco, aquí me falta texto. Eh, a ver. Me salté harto espacio aquí.
¿Dónde está acá? Formas. Ah, ya, está aquí. Entonces dice, la gramática del no es un poquito más complicada. Usualmente no puede simplemente insertar un no en una sentencia para obtener la negación de la sentencia. Eh, por el contrario, la sentencia es reformulada con el auxiliar verbo to do. Bill does not write an essay. Esta es la negación de Bill escribió el ensayo. ¿Sí? Bill no escribió un ensayo, es la negación de Bill escribió el ensayo. Y aquí viene, pero hay más formas de expresar la negación. También se podría decir, Bill no escribió el ensayo, en este caso la negación se expresa con un no. And y su contraparte en la conjunción parecen menos problemáticos. En algunos casos, and no conecta oraciones completas. Liz y Ann son montañistas. Aquí Ann combina dos nombres propios. Sin embargo, la oración puede interpretarse como una abreviación de una en la que Ann sí conecta dos oraciones completas. Liz es montañista y Ann es montañista. Esa oración puede formalizarse con ayuda de la conjunción, pero este truco no siempre funciona. La oración Liz y Ann son amigas, difícilmente podría reformularse como Liz es amiga y Ann es amiga. Esto justamente es porque en el sentido semántico del español, eh, los adjetivos no son transitivos al igual que, que los verbos, ¿sí? No me quiero meter en lingüística ahora, pero los verbos en español y en inglés son transitivos. Entonces, si yo digo yo, verbo, perdón, yo y Francisco, verbo, quiere decir que ambas personas están haciendo el verbo, ¿sí? No así cuando digo eh, Ariel y Francisco son amigos, el ejemplo que estaban dando. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? Sin embargo, la oración Liz es una montañita entusiasta no significa lo mismo que Liz es entusiasta y que Liz es montañista, ¿ya? De forma similar, y esto justamente porque son adjetivos lo que está diciendo, de forma similar, Kentaro es un luchador de sumo delgado, no puede reformularse como Kentaro es delgado y Kentaro es un luchador de sumo, ¿sí? Pues un luchador de sumo delgado podría no ser delgado en absoluto, sino solo delgado para un luchador de sumo. El conectivo pero y las palabras similares pueden traducirse como un y, pero suele indicar un contraste entre las dos oraciones que se combinan. El o es bastante directo, a menos que, en muchos casos, es muy similar al o y puede traducirse con la disyunción. A menudo o bien o se asume como exclusiva, es decir, o bien A o B. Se considera falsa si A y B son verdaderas. Como regla general esto es correcto, pero a veces o bien o puede equivaler a un simple o, y en algunos casos con énfasis el simple o puede entenderse como exclusivo. Ya, esto es lo que hace referencia a que dependiendo del contexto, el o en español a veces es inclusivo y a veces es inclusivo. Creo que la regla de colocarle el tilde al O en español se quitó, si no me equivoco, hace mucho tiempo. Entonces ahora gramaticalmente no hay una diferencia entre lo inclusivo y exclusivo, pero lógicamente sí lo hay. ¿Ya? Y eh, eso quiere decir que uno inclusivo permite que ambos sean verdaderos, pero uno exclusivo va a ser verdadero solo cuando uno de los dos sea verdadero. Ya, ya estimado, creo que es buen momento para dar finalización. Estos 5 minutos, no sé si hay alguna duda. La próxima semana deberíamos terminar con el capítulo, nos quedan un par de páginas nomás, avanzamos rápido. Eh, y espero poder presentar los ejercicios. Gracias a ti, Susan, por la participación, a ti igual, Ignacio, espero le haya gustado y manden correcciones, comentarios respecto al apunte, espero lo puedan revisar y también pueden revisar los ejercicios antes del jueves para que así, si tienen una duda, pueden llegar con la explicación más detallada de antemano, ¿ya?
Lo mismo si es que tienen alguna duda de los apuntes históricos que estuvimos conversando, vamos a profundizar en eso cuando dejemos de ver el libro de Logical Manual y pasemos a ver filosofía de la lógica como tal. Ya. Chao, nos vemos. Voy a subir más ratito la grabación. Chao, chao. Nos vemos. Chao.